Karol Wojtyła fue elegido Papa de la Iglesia Católica el 22 de octubre de 1978. Fue el Papa número 264. De este momento en adelante sería más conocido como Juan Pablo II. En estas imágenes podemos ver la llegada del Sumo Pontífice a Brasil en 1991. Esta fue la segunda de las 3 veces que el Papa polaco visitaría al país carioca. Adicionalmente, este fue su viaje número 53 desde el inicio de su pontificado. Para el final de este, habría visitado más de 129 países en 104 viajes internacionales. Brasil, que Juan Pablo II visitó en 1991, era uno sumido en una profunda crisis económica. Hacía pocos años, Brasil había retornado a la democracia, después de largos años de dictadura. El presidente era Fernando Collor, quien asumió un país con una alta inflación e implementó políticas tales como la privatización de las empresas del Estado, la liberalización de los controles de cambios y, en general, políticas de libre mercado. A pesar de que estas medidas funcionaron en un inicio, para mediados de 1990 la inflación se volvió a disparar y el Santo Padre llegó a un Brasil azotado por la inflación, la pobreza, la corrupción y sumido en una grave crisis económica. Los medios brasileños registraron con gran expectativa la visita del Santo Padre. Esto decía el O Globo. El Papa Juan Pablo II comenzará el sábado un nuevo viaje al extranjero, el número 53 desde que comenzó su pontificado. Durante 10 días visitará el país más católico del mundo. La última visita del pontífice había sido hacía 11 años, y Brasil ahora era un país muy distinto. Ahora era un país democrático y en tan solo 10 años, el 2% de los católicos se habían convertido a otras denominaciones cristianas. El viaje inició el 12 de octubre en la ciudad de Natal, en el nordeste del país brasileño, región golpeada por una gran pobreza. Allí, el Sumo Pontífice se reunió con los obispos brasileños y con los sacerdotes. El 14 de octubre se trasladó desde el nordeste a la capital, Brasilia, donde fue recibido por el presidente Collor. Habló también con el cuerpo diplomático. El noticiero Mosaico es uno de los programas más importantes que la comunidad judía posee en América Latina. En estas imágenes, el noticiero recordaba la visita de San Juan Pablo II a la sinagoga de Brasilia en 1991. En estas imágenes podemos ver que el Papa Juan Pablo II nuevamente tendía puentes entre las principales religiones para buscar el desarrollo de la persona humana y la búsqueda de la verdad. El 16 de octubre salió hacia Cuiabá, donde permaneció todo el día y se reunió con representantes de las comunidades indígenas y sostuvo un encuentro con jóvenes. El 17 llegó a Campo Grande, donde visitó un hospital de leprosos y realizó una misa con los fieles. El 18 de octubre llegó a Florianópolis, donde beatificó a la Madre Paulina y donde permaneció hasta el día siguiente. El 19 llegó a Vitoria, donde fue a una favela y se consagró a Nuestra Señora de la Peña. En la recta final de su viaje, llegó a Salvador Bahía, donde llevó a cabo la Jornada Mundial de las Misiones, tuvo un encuentro con niños y finalmente hizo un llamado a la paz. El 21 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de despedida en el aeropuerto. El principal objetivo de su viaje fue llevar la esperanza y la buena nueva del Evangelio a un país que atravesaba un difícil momento, demostrando que la Iglesia acompaña a sus hijos, inclusive cuando estos más sufren. El Santo Padre se reunió con todos, políticos, pobres, jóvenes, niños, enfermos, sin discriminar. Además, el Papa se concentró en visitar a los más necesitados. Este video registra la visita a la favela Vidigal, en Río, uno de los barrios más peligrosos de todo Brasil, donde pidió que se cuidara especialmente a los niños en situación de vulnerabilidad y que se les alejara de las drogas y las cosas que pudieran dañarlos. El Santo Padre siempre recalcó la importancia del mensaje cristiano de amar y ayudar al débil, al vulnerable, al que sufre. Además, como lo registra el diario El País, Juan Pablo II fue el primer papa en voltear la mirada con intensidad hacia una América Latina que siempre lo recibió con júbilo y aún lo recuerda con entusiasmo. Juan Pablo II fue quien le dio la máxima importancia al subcontinente latinoamericano al visitarlo en 18 ocasiones, durante las cuales recorrió 26 países, varios de ellos en más de una ocasión. Además, a pesar de que el país no pasaba por su mejor momento, las cosas estaban mejorando. La dictadura había terminado y era el momento de zanjar las desigualdades. Ese fue el mensaje de nuestro santo peregrino de la esperanza.